Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso para entender cómo se hace la práctica número 12. Como podemos ver en las instrucciones, nos pide realizar en una hoja de cálculo el análisis como tal de una boleta de calificaciones de varios alumnos. Para esto será necesario introducir las notas de distintas partes del examen, en este caso del mes de junio, y estará dividido en la parte teórica y la parte práctica. Dentro de la boleta podemos ver la división. Las columnas definidas como T1, T2 y T3 serán consideradas la parte teoría y las columnas denominadas Excel y Access serán comprendidas como la parte práctica. En este caso vemos algunas evaluaciones a manera de ejemplo, no precisamente serán las mismas en el ejercicio. Dentro de las instrucciones nos indica que lo que se refiere a la teoría será comprendido como los valores T1, T2 y T3 y que estos valores son iguales entre sí. Esto quiere decir que no tenemos que ponderar o dar un porcentaje específico a cada una de estas por separado. Por lo tanto, la teoría puede calcularse de esta manera como T1 más T2 más T3 y el resultado de esta operación dividirlo entre el número 3, ya que son 3 evaluaciones. O en su caso podemos utilizar la fórmula de Excel conocida como promedio y introducir dentro de paréntesis los 3 valores. De igual forma, vamos a calcular lo que es la práctica promediando o en este caso sumando la evaluación de Excel más la evaluación de Access entre 2, ya que son 2 calificaciones, o en su defecto utilizar la fórmula promedio y entre paréntesis manejar Excel separado por coma, Access. En este caso se están manejando los nombres como tal de las evaluaciones. Dentro de lo que es la aplicación Excel, vamos a utilizar como dato de referencia la celda que se está calculando. En este caso, para lo que sería el valor de la celda B3, que sería el caso de Casanueva Bermejo Laura, utilizaríamos como referencia B3, C3 y D3 para poder calcular lo que es la teoría y posteriormente E y F de la fila 3 para lo que es la evaluación práctica. Vamos a ver aquí, ya tenemos calculado en este caso la teoría y vamos a ver simplemente la fórmula que estamos utilizando, que sería nuevamente entre paréntesis B4 más C4 más D4 entre 3, ya que estamos en la fila 4. Y para el tema de práctica utilizaríamos E4 más F4 entre 2. Y por último nos pide calcular lo que es la calificación total de junio. Para esto nos dice que hay una ponderación en la cual se debe de manejar el 40% para la evaluación teórica y el 60% para la evaluación práctica. Si damos doble clic podemos ver que se está evaluando lo que es la celda G4 que corresponde a teoría por 40 entre 100 que sería el porcentaje más el valor de la celda H4 que corresponde a práctica por 60 entre 100 que sería el 60% que nos indica las instrucciones. Simplemente damos Enter y en este caso nos da un valor de 8.5 que es la ponderación ya de estas dos evaluaciones. Como podemos ver, las celdas, si nosotros arrastramos el valor de esta fórmula, en automático se comprende o se desglosa al resto de las fórmulas. Y muy importante, el valor que me va a estar tomando será el de la fila correspondiente al renglón que estamos utilizando. Por último, en esta parte de los cálculos nos dice que hay una condición como tal. Si el promedio de teoría es mayor a 3 y el promedio de práctica es mayor a 3, adicionalmente al valor de junio tengo un promedio de 4.5 o más, nos va a mostrar esta calificación. ¿Cómo vamos a realizar esto? Simplemente vamos a colocar
una fórmula condicional que estoy poniendo en este caso en la columna J, que pues se ve un poco más compleja y la vamos a revisar en esta parte. Nos dice que vamos a poner una condición. En este caso la fórmula se comprende como si, abrimos paréntesis, y vamos a poner la fórmula y, que en este caso es una condicional de varias opciones, y vamos a colocar simplemente la condición. En este caso nos dice que si el valor de G4, que como ya habíamos visto es el valor de teoría, es mayor a 3, separado por coma, el valor de H4, que es el valor de práctica, es mayor a 3, y el valor de nuestra ponderación que veíamos de junio, de G4 por 40 entre 100, que es el 40%, más el valor de H4 por 60 entre 100, que sería el 60% de práctica, es mayor a 4.5, entonces nos va a mostrar el valor de mi promedio. De lo contrario, nos va a mostrar estos caracteres, que sería 2 veces comillas. Lo que va a hacer este carácter es ponernos nuestra celda en blanco, es decir, no va a mostrar ningún resultado. Y podemos ver que al pulsar Enter, en este caso nuestra condición se está cumpliendo, el valor de la calificación es mayor a 8.5 y el valor se nos muestra. En este caso, nuevamente el valor es mayor a 4.5 y el valor se muestra. Y en este caso, que es 3.38 menor a la condición de 4.5, el valor pues simplemente nos muestra en blanco. Como podemos ver en la parte de arriba, la fórmula está escrita y está operando correctamente. ¿Qué vamos a hacer en este caso en la práctica? Nosotros necesitamos este valor en la columna de junio, que es la evaluación. Lo que haremos es simplemente cortar esta fórmula y colocarla en la columna correcta. Y por último nos indica el ejercicio que debemos de calcular, o en este caso contar, cuántos de los casos son presentados, es decir, que tienen evaluaciones, cuántos están aprobados, es decir, que están cumpliendo la condición de estar por encima del número de la calificación 3, y cuántos de ellos pues simplemente no presentaron. Para esto vamos a utilizar una fórmula que se conoce como contar. Y es muy sencilla la fórmula. Vamos a poner contar.si, el rango que en este caso queremos contar, que va a ser obviamente todas las evaluaciones posibles dentro de mi boleta, y la condición entre comillas que queremos calcular. En este caso, para los presentados, pues simplemente vamos a buscar o contar todos aquellos que están por encima de la calificación 0. Es decir, que hay un valor dentro de esta evaluación y por lo tanto presentaron el trabajo. Para el caso de los aprobados, vamos a contar nuevamente con la misma fórmula todos aquellos casos que en este caso están aprobados. Aquí pues tenemos en el ejemplo 4.5, sin embargo en las calificaciones nos dice, perdón, en las instrucciones nos marca que debe de ser por encima de 3. Simplemente vamos a actualizar la fórmula y listo. Y por último, los no presentados, pues van a ser todos aquellos casos que, como decíamos, estos caracteres significa que está vacío el valor y pues obviamente no vamos a tener ninguna calificación, pues no se presentó el trabajo. Y nuevamente, para poder actualizar el valor de esta fórmula a los restantes casos, simplemente arrastramos y esto es suficiente para que la fórmula se aplique a todas las celdas restantes. Con esto terminaríamos esta práctica. Queda ya a su criterio si quieren manejar algún tipo de formato, algún tipo de vista para que se vea un tanto más atractivo el formato. De lo contrario, con esto sería suficiente para cumplir con las instrucciones de la práctica. Espero que les sea de utilidad y hasta pronto.